Hola a todos, vamos a decorar donuts de una manera muy sencilla. Para eso vamos a necesitar muchos ingredientes y yo voy a usar donuts ya comprados, pero os dejaré al final del vídeo dos recetas de donuts súper ricas. Bueno, nuestro primer donut es un donut de chocolate con petacetas. Para hacerlo necesitamos un donut, crema de cacao y petacetas. Empezamos poniendo 2 cucharadas de agua con 2 o 3 cucharadas de crema. Puede ser nocilla, puede ser Nutella, lo que queráis. Esto lo ponemos un poquito en el microondas para que ablande y lo removemos muy bien. Ya hemos hecho en otros vídeos glaseado de Nutella. A medida que la mezcla se hace homogénea, se mezclan los ingredientes, se va volviendo más brillante y más oscura. Para poder glasearlo bien, ponemos un vaso encima de un plato y encima el donut. Ahora solo tenemos que poner nuestro glaseado por encima y va a ir escurriendo encima del vaso. Tendremos que tener cuidado y levantarlo un poco para que el agujero del centro no se quede tapado. ¿Veis? Bueno, pues ahora, una vez que ya está casi todo seco o durito, lo pasamos a un plato y no tenemos más que poner petacetas encima. Pena que yo solo encontré verdes, pero sé que hay de otros colores. Este donut, a la vez que fácil, es divertido porque cuando los niños se lo toman, los petacetas hacen pa 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 pa. Bueno, vamos con el siguiente. Chris le llama donuts de Starbucks porque se parecen. Está hecho con un glaseado de gelatina. Sí, de gelatina. Para hacerlo solo necesitamos la gelatina, un poco de agua, azúcar glass y el donut. Yo estoy usando gelatina de frambuesa. Pues bien, vamos a poner una cucharada de gelatina y una de agua. Y así disolvemos la gelatina. Una vez disuelta, lo que vamos a hacer es colarla, porque como es de frambuesa tiene como pepitas. Bueno, pues volvemos a pasar el bol y vamos incorporando azúcar glass. Si queremos más cantidad, como es nuestro caso, echamos un poco más de agua. Bien, ahora echamos azúcar glass hasta que va ganando consistencia. Además de ganar consistencia, a medida que vamos echando azúcar, lo que conseguimos es que se aclare el color y se queda un color rosita. Un rosa muy kawaii, como dice Chris. Sí, porque la que veis que está trabajando hoy como una loca es Chris. Ha decidido que hoy hacía ella todo lo que había que hacer. Yo estoy detrás de la cámara, ¿veis? Cuando el glaseado se empieza a separar de las paredes y tiene ya más consistencia, podemos usarlo. Volvemos a poner nuestro donut en un vaso y lo echamos por encima. Parece que está denso, pero en cuanto pasa un ratito empieza a escurrir. Si lo dejáis más flojo, no coge el color bonito, se queda como transparente. Entonces hay que dejarlo bastante duro y esperar un rato a que vaya cayendo. Pues ya casi está, solo nos queda decorarlo. Podéis decorarlo con nubes, trocitos de nubes, o podéis decorarlo como hemos hecho nosotros con sprinkles blancos para que parezca más el de Starbucks. Chulo. Bueno, otra idea también con este glaseado o con cualquier otro es poner un donut, un poco de glaseado y otro donut. Hacemos un donut doble que queda muy divertido como mini tartita de cumpleaños. A esto le ponéis una velita y ideal. Ahora, engorda un poquito, ¿eh? Bueno, pues nosotros le hemos puesto el mismo glaseado y para decorarlo le vamos a poner unos Skittles. Podían haber sido unos Smarties o lo que quisierais. Nuestra siguiente propuesta de donut es un donut relleno. Para eso lo que hacemos es cortar el donut por la mitad. Lo cortamos por la mitad, lo vamos a rellenar con un ganaché de chocolate y fresas y lo decoraremos con un glaseado, el mismo glaseado que teníamos para el primer donut. Pues lo decoramos, ¿veis? Con el glaseado poniéndolo en zigzag. Y lo rematamos con una fresa natural. La verdad es que queda un postre súper fácil y muy completo, ¿eh? Otra idea de decoración es ponerles caritas. Por ejemplo, este se llama California Donut y lo que es nada más que un glaseado de azúcar con Oreo de decoración. Para eso cogemos azúcar glass y la mezclamos con agua hasta conseguir la misma consistencia que conseguíamos en el glaseado rosa. Además es importante conseguir esa consistencia porque así se queda blanco blanco. Bien, pues dicho esto, lo que hacemos es igual que siempre,
Ponemos el glaseado encima del donut, esperamos a que escurra y lo decoramos. Esta vez, como hemos dicho, lo vamos a decorar con galletas Oreo. Es importante dejar que escurra porque si no escurrirían también las galletas. Bien, pues cogemos una galleta Oreo, le quitamos la parte de dentro, la crema, y la cortamos por la mitad. Cada mitad pueden ser una oreja o incluso la mitad de la mitad son los ojos y el hocico, por cierto. Bueno, pues empezamos poniendo las orejas, luego vamos a poner el hocico y por último los ojos. La bolita del centro de los ojos se la ponemos con un poco de crema de la Oreo y ya está. Vamos con el siguiente. El siguiente es un donut de Hello Kitty que hicimos ya hace mucho tiempo en el canal, pero para los que no lo habéis visto, os digo que lo hicimos con marshmallows o nubes o malvaviscos y chocolate blanco. Y un poco de fondant para el lazo, fondant rojo. Cogimos los marshmallows, los cortamos por la mitad en diagonal y ahora le dimos la forma de oreja. Vamos a hacer dos, uno para cada oreja de nuestra Hello Kitty. Lo ideal sería que el marshmallow se quedara pegado en el donut, pero como no es así, pues una vez que hemos derretido chocolate, que es con donde vamos a untar nuestro donut, lo que hacemos es pegar el marshmallow al donut usando este poco de chocolate blanco. Y hacemos lo mismo con la otra oreja. Y una vez que las orejas están secas, podremos glasear nuestro donut o chocolatear en este caso, porque lo que hacemos es untarlo en el chocolate blanco. Lo untamos bien y esperamos a que seque el chocolate. Una vez que está seco, ya podemos empezar a hacerle el lacito. Para hacer el lazo, como he dicho, yo voy a usar masa elástica o fondant, que es una masa comestible de color rojo. Entonces, esta masa comestible la enrollo en un círculo, la aplano y veis lo que hago, llevo los extremos para adentro y achato en el centro. Le doy un poco de forma al lazo y solo me falta poner una tira en el centro. Ya está, muy sencillo. Ese se lo pongo a nuestros donuts y queda genial para una fiesta de Hello Kitty. Tengo muchísimas más ideas para hacer donuts, ponedme en comentarios si queréis que sigamos haciendo vídeos. Hace años hice un vídeo con la receta básica, esta foto era la de la miniatura, os dejo en la descripción de este vídeo el enlace y aunque el vídeo no estaba bien, la receta es muy buena. Bien, además os voy a recomendar otros dos canales. El primero es Cocina para Todos de Mary, que tiene unos donuts de Oreo fantásticos y también tiene unos donuts normales muy buenos, pero a mí estos de Oreo me parecen muy originales y están súper ricos, porque yo los he hecho, muy buenos. También os dejo el link al canal en la descripción de este vídeo y en la tarjeta, en la i de información. ¿Veis qué ricos? Es que es una maravilla, es que hasta el glaseado lleva Oreo. Bueno, y también otro canal es el de Super Pilopi. Pilopi tiene un canal de cocina y hizo unos donuts fabulosos que ya veis hasta en forma de corazón y glaseados, muy ricos. Pues nada, también os dejo el link a su canal en la descripción de este vídeo. Bueno, pues os recuerdo que si queréis que hagamos más vídeos sobre donuts, no solo sobre cómo decorarlos, sino cómo hacer tartas y cómo hacer otras cosas, lo pongáis en los comentarios de este vídeo. Si os ha gustado, por cierto, darle a me gusta y os esperamos en nuestras redes sociales, que desde hace poco hemos unificado todas y se llaman todos los usuarios de todas las redes @ideas2s. Ideas to share, ideas para compartir.